Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Un encuentro con Dios te cambia la vida, cambia tu vida, Cambie mi vida. te cambia la vida. Donde que había la baches, y la forma como me di cuenta de que necesitaba lentes era porque iba manejando de noche y caía en todos los baches, y la gente que iba conmigo me dice: ¿por qué no los ves? No los veo. Pues necesitas lentes. Y dicho y hecho, me hice mi examen, y heme aquí, desde los 19, 20 años uso lentes y ahora veo mejor. Veo muy bien, así que esa es la cosa. Todo cambia cuando ves las cosas con claridad. Todo cambia cuando empiezas a ver las cosas con claridad. Job tuvo que aprender a ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. Déjenme hablarles acerca de Job. Es una historia muy interesante y quiero enfatizar acerca del encuentro de Job con Dios, y creo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Creo que Dios tiene un plan para nuestras vidas en esta mañana. Y el libro de Job fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Quiero dejar este precedente. El primer libro de la Biblia que se escribió no fue Génesis ni Éxodo. El primer libro de la Biblia que se escribió es Job. Es el libro más antiguo de la Biblia. Los creyentes de Dios, los que creían en Dios antes de Moisés, antes de que se escribiera el Génesis, lo único que tenían para su entendimiento y su comprensión de Dios era Job. Y cuando venían al libro de Job, podían entender a Dios y podían comprender a Dios. Y hay una teología y una enseñanza tan profunda, tan grande en esta enseñanza, y al mismo tiempo tan práctica, tan real. Es la vida de un hombre que pasó por unas dificultades cual no has escuchado en la tierra. Unas dificultades impresionantes, las cuales no he escuchado yo. La semana pasada le decía que cada encuentro con Dios es único, y este encuentro con Dios es único. Tu encuentro con Dios va a ser único, no se parecerá a ningún otro. No esperemos tener un encuentro como el de otras personas. Job, sin embargo, nos da esta enseñanza. Pasó por una prueba, y después de la prueba tuvo un encuentro personal con el Señor que cambió completamente su vida. ¿Quién era Job? La Biblia empieza hablando de él directamente. Job capítulo 1 dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hubo un varón que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este era un hombre que ante los ojos de la humanidad, aún ante los ojos de Dios, era un hombre que había tratado de vivir toda su vida de una manera que le agradara a Dios, de una manera justa, de una manera agradable ante el Señor. Temía a Dios, temía los juicios de Dios, tenía respeto de Dios, y al mismo tiempo trataba de buscar la manera de nunca pecar contra Dios, de nunca fallarle a Dios. Pues este hombre tenía unos hijos. Sus hijos hacían banquete cada día de cumpleaños, hacían un gran banquete, hacían comidas, se invitaban, y todo el mundo llegaba ahí, había comida de sobra, y bebían vino, y hacían una gran fiesta. Y cada vez que había una gran fiesta, Job temía tanto a Dios que cuando terminaba la fiesta iba y sacrificaba animales en una forma de pedir perdón por el pecado. Entonces, por si acaso los hijos habían fallado a Dios, para que juicio no viniera sobre la tierra. La Biblia nos dice que a Satanás le puso el ojo, y fue delante de Dios y le dijo al Señor: mira, el Señor le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? En otras palabras, Dios estaba presumiendo de Job. Dice: ¿has visto a mi siervo Job? Es a todo dar, es el mejor de mis hijos, se esfuerza, camina bien y es bueno. Satanás le dice: mira, es porque tú lo bendices mucho. Si le quitas su bendición, vas a ver lo que hace. Así que, para resumir la historia, Dios le da oportunidad, le da permiso de tratar con él.
Y lo que sucede es la siguiente cosa. En un día, de repente, esto sucedió todo en un solo día, en un instante. La Biblia nos dice que vinieron 4 mensajeros, uno tras el otro. El primero vino y le dijo, porque este era un hombre rico, Job tenía mucho dinero, tenía muchas ovejas, muchas cabras, tenía muchos animales. Era un hombre que poseía, era un hombre adinerado. Entonces nos dice la Biblia que llegó el primer mensajero, llegó corriendo, me imagino sucio y golpeado y asustado, y dijeron, mira, vinieron los sabeos, que es un pueblo vecino, y se robaron todos tus asnos, tus burritos y tus bueyes, y mataron a todos los siervos que tú tenías, y solamente yo corrí y pude ser libre. De repente llegó otro por el otro lado, otro mensajero, corriendo, cansado, asustado. Le dijo, Señor, miren lo que me pasó. Vino un trueno tan fuerte, fuego del cielo cayó del Dios. Creemos que pudo haber sido unos truenos tan fuertes, una tronazón. Y tan fuerte fue los truenos y el fuego que cayó sobre las ovejas tuyas, que las mató a todas, y también a los pastores que las cuidaban. Todo esto es un desastre. Llega otro corriendo y de repente me dicen, Señor Job, te tengo otra noticia. Los caldeos, otro pueblo vecino, que se robaron todos tus camellos y mataron a todos tus siervos. Y al final, en medio de todo, se había quedado el hombre sin tesoro ni riqueza. Todo lo acumulado a través de años se perdió, se fue al abismo. Y finalmente vino un cuarto mensajero. Yo creo que ese fue el peor, porque vino el otro cuarto mensajero y le dijo, ¿sabes qué? Tus hijos estaban en la fiesta de cumpleaños, estaban celebrando el cumpleaños de uno de tus hijos, estaban comiendo banquete, estaban celebrándolo, y cuando de repente vino un fuerte viento, fuerte, conmocionó el edificio y colapsó y destruyó, de tal manera que todos fueron golpeados, todos tus hijos, tus hijas, y murieron. Eso debe haber sido horrible, haber perdido toda tu familia en un minuto. Quizá eso fue lo peor, quizá todo lo financiero se hubiera olvidado, al fin se vuelve a recuperar. Pero se quedó sin familia y se quedó sin tesoros, quedó sin nada. Dice la Biblia, ¿qué hizo Job? Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto dice la Biblia, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, pasó la primera prueba, pero la prueba no acabó ahí, la prueba continuó. Satanás vuelve a ir al cielo y vuelve a poner su influencia o hablar con Dios. Y Dios, como tenía propósitos con Job, yo les voy a decir algo, Dios no le permitió, no se dejó manipular por Satanás. Eso es algo muy importante que debemos hacer aquí. Dios no se va a dejar manipular por Satanás. Tu vida no está en las manos de Satanás, tu vida está en las manos de Dios. Amén. Satanás lo que fue un instrumento de Dios, un instrumento que permitió Dios utilizar para tratar con el corazón de Job. Lo que vino a hacer Satanás sirvió para tratar con los propósitos que más adelante vamos a hablar de Job. Vuelve a hablar y le dice, mira, él ahora que le quitaste todo, pero todavía te sigue adorando, pero si le quitas su salud, si tú tratas con él. Y entonces lo que sucede es que viene Satanás y le pone una enfermedad tan fuerte. Fue una sarna, desde los pies hasta la coronilla. Fue una cosa vergonzosa. Tumores grandes. Esos eran tumores que probablemente le pudieron haber salido con pus. A veces se pudieron haber roto y se le veía ahí todo feo, maloliente. Y además traía una comezón fuerte. El hombre estaba con una enfermedad vergonzosa, maloliente y molesta y dolorosa. Dice la Biblia que era tanta su desesperación
que agarraba un tizón, una piedra, algo para rascarse porque no aguantaba la comezón de lo que tenía. No sé cuántos de ustedes han sentido una comezón desesperante, y eso fue lo que precisamente le pasó a Job. Y la mujer, lo que sucedió fue la siguiente cosa. Fue que en el capítulo 2, verso 9 de Job, dice así: entonces le dijo la mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice su esposa. Ahora, yo creo que llegó el momento que la esposa se desesperó tanto de ver la condición de Job, que le dijo: ya, lo mejor que te puede pasar es que te mueras. Es que te mueras, es tu mejor cosa que puedes hacer. Y Job contestó de esta manera, él le dijo: ¿cómo sueles hablar como cualquiera de las mujeres fatuas, necias, tontas? Has hablado. ¿Que recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Una vez más la Biblia nos dice, mire, Job salió bien, tuvo su visión en Dios y recibió esta prueba con agrado a Dios, con tranquilidad, con sabiduría. Pero de repente pasaron los días. Llegaron 3 amigos a él y se sentaron juntamente con Job. Aquí es donde se pone peligroso. Aquí ya no estaba Satanás. Aquí Satanás no vuelve a aparecer en toda la escena. Pero pasó que llegaron sus 3 amigos y cuando lo vieron se quedaron tan pasmados en ver la condición de Job que ninguno hablaba. Se quedaron calladitos, todos. Y lo veían ahí rascándose por 7 días, 7 mañanas, 7 tardes, 7 noches, en esa sarna, en esa comezón. Y entonces el tiempo y el dolor empezaron a hacer un juego mental en Job tremendo. Se empezó a deprimir. No sé si ustedes saben lo que es depresión. Si ustedes no saben lo que es depresión, es una cosa horrible. Sentir que la vida pierde sentido, pierde valor. Ves todo negro, no ves futuro en la vida. Y piensas que todo se te acabó. Has pensado que has fracasado. Y empezó esta depresión a tomar su mente hasta el momento que empezó a enloquecer de dolor, de tristeza, de vacío, de soledad. Y tuvo que aprender a hacerlo. Las primeras palabras que salen de Job son estas. En el capítulo 3 dice así: por fin rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido. No maldijo a Dios, pero empezó a decir: ¿por qué nací? Y dijo: maldita sea la noche en que fui concebido, maldito el día sea el día en que nací. Ojalá aquel día se hubiera convertido en noche y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido. Job de repente se le nubla la visión y empieza a ver todo negro. En una semana perdió entendimiento de todas las cosas buenas que Dios había hecho con sus vidas. Se olvidó de todas las bendiciones, de haber jugado con sus hijos, de haber comido de los animales, de las riquezas que tuvo, de su casa, de sus bendiciones, y solamente veía lo negro de la vida. Se había olvidado de todo lo bueno que Dios había hecho con él. Y todas las bendiciones que había derramado en su vida, ahora solamente tenía tristeza en su corazón. Era una guerra difícil de pelear para él porque había perdido toda esperanza. Los siguientes capítulos, del capítulo 3 hasta el capítulo 38, es Job hablando de su dolor, de su tristeza, de amargura. Y por el otro lado, los amigos, como no tenían una buena teología, no tenían una comprensión de Jesús y la misericordia de Dios, empezaron a decirle: bueno, si a alguien le va mal es porque peca. Esa es la situación, porque si tienes problemas es porque has pecado. Y le decían una y otra vez: esta es nuestra teología, te tienes que arrepentir, Job, no seas necio, has pecado. Ahora, Job hizo algo que muchos de nosotros hacemos cuando nos sentimos abandonados.
Cuando nos sentimos en medio del dolor, nos sentimos deprimidos, nos sentimos que hemos fracasado, empezamos a preguntarnos, ¿por qué yo? Oiga, Dios, yo conozco personas que se merecen esto. Yo conozco gente más mala que yo, que le va mejor que a mí. Yo conozco personas que deberían de sufrir lo que yo estoy sufriendo. ¿Por qué yo? Y empieza a juzgar a Dios y empieza a decirle, bueno, Dios, pon en tu balanza mis obras y el castigo que me estás poniendo. Pon en balanza. Yo fui un hombre bueno, yo iba a la iglesia, no le fallaba a Dios, todo el tiempo di mi diezmo, era una persona fiel, siempre te he sido fiel, siempre he sido bueno. Yo he sido una persona justa, no es para que yo me reciba este castigo. Ahora, aquí está lo interesante de esta historia. Déjenme ver, porque la semana pasada estuvimos hablando de Jacob. Jacob, ¿se recuerdan quién era? Era un engañador, era pecador, era mentiroso, era tramposo. Estaba tremendo Jacob, era el pecador, que Dios lo cambió en un hombre santo, en un hombre entregado a Dios, en un hombre que podía. Pero Job, muy interesantemente, este era un hombre bueno y que había hasta este punto dicho, Señor, por todas las justicias que he hecho, no me merezco este dolor. Ahora, perspectivas del cielo es muy diferente. Porque, ¿cuál es el nivel de santidad que debemos de tener para que nosotros podamos merecer la gracia de Dios solamente por nuestras obras y carácter? Bueno, todos tenemos que tener el nivel de santidad de Dios. Aquí nos dice, sed santo como yo soy. Pero todos tenemos que ser como Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nosotros le quedamos muy cortos. Seremos los más buenos de la tierra, pero nunca podemos ser iguales a Dios. Y aquí está el error que tuvo este Job. Que Job empezó a decir, todo lo que me merezco, todo lo que he recibido, todo lo que he obtenido es porque me lo merezco, me lo gané. He sido bueno, he sido buen creyente, le creo a Dios, le he servido a Dios, entonces me merezco un buen trato, lo compré. Es como si le pagaras a Dios. Decirle, mira Señor, yo te pago a ti por mis buenas obras y tú me bendices a mí. Este es un trato de negocios, es lo que Job estaba pensando. Yo me porto bien y tú me bendices. Yo hago cosas buenas, soy un buen creyente y tú me vas a tratar bien. ¿Qué les parece? Este es el negocio, es un trueque ahí muy errado, porque Dios empieza a tratar precisamente con esta área, porque tiene Job que aprender a descubrir que no es su orgullo ni las cosas que ha logrado. Es el Dios de misericordia que derrama bendición aún a los más humildes. Bendito sea el nombre de Dios. Y de eso trata este pasaje. Ahora, Job había perdido toda su dignidad y se sentía fracasado, se sentía perdido. Ahora, la más importante aquí, y lo que podemos admirar de Job, es que Job permaneció en la prueba, esperó. Job estuvo preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando pases por un problema, pregúntale a Dios, ¿por qué? Cuando tengas problemas con alguien en tu trabajo, pregúntale a Dios, ¿por qué? Si estás pasando una situación económica difícil, ¿por qué? Si estás de la greña con tu cónyuge, o con un hijo, o con un padre, pregúntale a Dios, ¿por qué? Eso es algo clásico, eso es algo importante. Pregúntate, ¿por qué? Dios, no lo vas a encontrar aquí la respuesta. Tienes que ir al cielo, donde todo lo sabe y donde todo lo ve, y preguntarle, Dios, tú que todo lo sabes, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? No, Job estuvo investigando por respuestas. Y cuando alguien le pregunta a Dios, Dios le va a responder. Cuando tú le preguntas a Dios, Dios te va a decir por qué.
Quizá no va a ser inmediatamente. Quizá tienes que ir por un proceso de silencio de la voz de Dios. Y escuchar y esperar a Dios y hacer ese tiempo. Pero a su tiempo, cuando estés listo, en el momento indicado, Dios te responderá por qué. ¿Por qué estás pasando? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué estás sufriendo en el día de hoy? Necesitas venir a Dios y hacerle estas preguntas al Señor. Y muy interesante lo que pasa en el versículo 38. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios aquí. Versículo 38 capítulo 38 del libro de Job, a Job. Directamente a su corazón le habla. Algo muy precioso de esto es algo que durante muchos capítulos vemos que personas estaban hablando con Job y se estaban tratando de explicar por qué es su problema. Y es bueno escuchar a otra persona. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero una de las cosas importantes es que para poder entenderlos por qué, tienes que aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo Dios escucha? Dios escucha a través de la Biblia, a través de su palabra. Dios escucha cuando estás en una oración y empiezan a venir pensamientos a tu vida, reflexiones que antes no estaban ahí, y empiezas a entender cosas que no están ahí. Dios escucha cuando estás en el silencio de tu cuarto, investigando, indagando y entrando al corazón de Dios. Espíritu Santo dirige tu vida y es una persona tan real como es la persona que tienes al lado tuyo y quiere comunicarse contigo. Quiere obrar a través de tu vida. Quizás Dios te va a hablar a través de una predicación, como hoy estamos haciendo. Cuando tú respondas a la palabra de Dios, yo estoy seguro que Dios te va a indicar lo que debes de hacer. Dios le estaba hablando, le habla a Job, y el capítulo 38 al 41 es Dios hablando. Durante todo ese tiempo Job hizo preguntas. Ahora le tocaba al Señor preguntar. Dice la Biblia en el capítulo 38 que Dios se le presentó a Job en medio de una tempestad. Algo muy interesante. Una tempestad, un torbellino, algo pareció ahí. No sé cómo, no me lo puedo imaginar cómo sucedió. Me gustaría haber estado ahí para ver los detalles. Pero dice que una tempestad empezó a hablarle a Job y le hizo 49 preguntas. Interesante que Dios no le dio respuestas, le dio preguntas y lo hizo pensar. Le dio 49 preguntas. Y me encantaría verlas todas, son bastante profundas cada una de ellas. Pero déjenme ir a algunas cosas simplemente para poder ver. El Señor le dice así en el capítulo 38, verso 2, dice: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme estas preguntas. Y le empieza a preguntar. Muy bien, Job, me hiciste tus preguntas, ahora yo te voy a preguntar a ti. Es muy fácil quejarse cuando papá no está ahí, ¿verdad? Pero ahora que está papá ahí al frente ya es más difícil. Y se le para el Señor y le dice: ahora sí, te voy a preguntar a ti. Primera pregunta: ¿dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo. ¿Dónde estabas tú cuando puedes ver, cuando yo estaba ahí y creé la tierra? ¿Estuviste ahí cuando yo afirmé la tierra? ¿Sabes quién decidió cuánto iba a medir? ¿Y quién fue el arquitecto que lo hizo? ¿Y quiénes fueron el arquitecto que la hizo? ¿Por qué descansan sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo? Y mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora entre la alegría de mis servidores celestiales. Empieza a preguntar. Y muy interesantemente, cada una de estas preguntas no tenía nada que ver con los problemas de Job. Todas las preguntas tienen que ver con Dios. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su obra? Porque lo que tenía que descubrir Job no era cómo resolver su problema. Lo que Job necesitaba aprender era quién era Dios y qué podía hacer Dios en su vida. Era saber la grandeza de Dios y vivir bajo esa grandeza, debajo de esa grandeza del Señor.
Y le dijo, Señor, imagínense, le dice, ¿cuándo creaste la tierra? ¿Te atreves a juzgarme y decir mis decisiones si son sabias o no sabias? Dime tú, ¿quién decidió la medida del piso donde tú vives? ¿Quién decidió, dice más, cuando el mar brotó del seno de la tierra y le puso compuertas para detenerlo? Y yo le di una nube por vestido y la nube para pañal. Algo muy interesante, y déjenme decirles algo. Este es el primer libro de la Biblia. Antes de que el Génesis se escribiera, se escribió este libro. ¿Saben una cosa? Cuando se cree que el diluvio de Noé no fue que llovió mucho sobre la tierra, es que las aguas que estaban dentro de la tierra salieron. ¿Cuántos conocen el Gran Cañón? ¿Por qué hay una gran herida en el Gran Cañón? Muy probablemente cuando fue el diluvio de Noé es porque aguas salieron de ahí para inundar la tierra. Y es lo que nos dice la Biblia aquí. Cuando el mar brotó del seno de la tierra, del centro de la tierra, y las compuertas, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? Dice más adelante la Biblia, yo le puse límite al mar y cerré con llave las compuertas, y aquí llegarán hacia aquí y aquí no pasarán. Entonces Dios decide hasta dónde llega el agua. Ustedes quizás han visto hablar de terremotos y huracanes y todo esto, pero ¿quién contiene que el mar vuelva a su curso una vez más? Es Dios, porque Él ha limitado el mar. Él tiene el control completo de cada área en esta tierra, y hasta ahorita nada se le ha salido de control. Bendito sea el nombre de Dios. Él le dice una vez más, ¿alguna vez en tu vida has dado órdenes para que salga la aurora? ¿Tú le has dicho al sol que salga y que se vuelva a meter? ¿Tú le has dicho al sol que ella se mete? Ahora, algo muy interesante de esto es que también en la Biblia nos dice aquí que la luz corre. Algo fuera de no había científicos en aquellos momentos, pero la Biblia le está diciendo, las tinieblas son estáticas, no necesitas nada para tener tinieblas, pero la luz sí tiene velocidad. ¿Han escuchado de la velocidad de la luz? La luz viene porque vuela, se mueve. Si al momento que se dejen de volar la luz se apaga. Tenemos la luz del sol, pero la luz del sol ha viajado hasta llegar aquí a la tierra. Dios dice, ¿quién ordena al sol brillar y ordena la luz que venga corriendo hacia donde está? ¿Quién creó esa velocidad de la luz para que hoy estemos en ese lugar? ¿Has visto el océano? ¿Conoces sus misterios? Dice el versículo 16. ¿Sabes lo que hay debajo del mar? Ni aún los científicos pueden llegar hasta el fondo del mar y conocer las criaturas, lo más profundo que llegan, y nunca han tocado fondo. Se han quedado maravillados que aún en el fondo del mar, donde el hombre no puede llegar, allí a Dios todavía ha puesto vida. Fíjense qué cosa más maravillosa. ¿Sabes? Le voy a hacer una serie de más preguntas. Debes de saberlo. Dice el versículo 21, y le habla con ironía a Dios. Debes de saberlo, pues tienes tantos años que para entonces ya habrías nacido. Le habla con ironía. ¿Que no lo sabes? ¿No te das cuenta quién soy yo? ¿No te das cuenta de mi grandeza? El Señor le dice, yo creé el granizo, creé en la nieve, y también determino cuándo venir. Dice el Señor también aquí, versículo 25, ¿quién abre una salida de aguacero y señala el camino de la tormenta? Nadie puede distinguir una tormenta. Ustedes saben, los meteorólogos tratan de descubrir por dónde van las tormentas, pero no saben. A veces estamos al pendiente de dónde vienen los tornados. No sabemos ni dónde viene un tornado, ni para dónde van. Pero Dios determina la dirección de cada lluvia y de cada tormenta. El hombre no puede crear una lluvia, pero Dios hace que el rocío del cielo caiga sobre nosotros y pueda llenar sobre nosotros la tierra. Cada vez que vemos la lluvia es un testimonio de que alguien allá en el cielo, el Dios Todopoderoso, abrió las compuertas del cielo y decidió derramar esa lluvia para nuestro favor o para nuestro juicio. La Biblia nos dice más. ¿Puedes? ¿Quién quiere? En el versículo 31, ¿eres tú quien mantiene junto a Pleiades y separadas a la estrella de Orión? ¿Eres tú el que hace que las estrellas se junten?
Eres tú el que hace que las estrellas no se mueven. Conocemos nuestro sistema solar y es impresionante. Cada planeta en su lugar, cada luna en su lugar. Todo está perfectamente diseñado y nada se sale de su lugar. No hay cometas, hablamos de los cometas y todo esto, pero Dios ha cuidado la tierra. Algo muy interesante, yo creo que Dios hizo de la tierra uno de los planetas más pequeños del universo. A propósito, para darnos cuenta que nuestro Dios es grande y que nosotros debemos de mantenernos humildes. Dice la Biblia más adelante, ¿y qué tal de los animales? ¿Quién le enseñó al león a comer? ¿O a los cuervos? ¿Quién le enseñó a los animales a tener cría? ¿Tú le enseñaste? Los animales no necesitan doctor, no necesitan ultrasonido, a ver. Ahí viene derechito el bebé, no viene torcido. No necesitan ultrasonido, no necesitan doctor, a ver, viene el bebé, no. No necesitan partera. No hay doctor que necesiten. Cuando tienen que tener el bebé, lo tienen y se acabó. Y ellas saben cuándo y tienen que hacer lo que tienen que hacer, aunque nunca hayan tenido un bebé. Y le dice, ¿tú le enseñaste? ¿Quién le enseñó todo esto? ¿Quién le enseñó al burro salvaje a vivir suelto, a no dejarse dominar? O aún, dice, ¿quién creó la avestruz tan tonta? No, aquí dice, se las leo, dice aquí, dice, he aquí tienes al avestruz, aletea alegremente como si tuviera alas de cigüeña y abandona los huevos en la arena para que los incube al calor del sol. No piensa que alguien puede apastarlos, en algún animal puede pisotearlos. Es cruel con su cría, pero si no fueran suyas, como si no fueran suyas, y no le importa que le resulte inútil su trabajo. Es que yo no le di inteligencia, le negué el buen sentido. En otras palabras, yo las hice tontas. Y sí, hizo las avestruces tontas. Dice, no saben cuidar a sus huevos, los tienen que abandonar. Pero cuando corren, se ríen de los caballos. Y ahí ve usted las avestruces corriendo con sus dos patitas todas chistosas, ¿no? Y corren tan rápido como un caballo. ¿Quién las creó así? Hasta eso el Señor hizo todo con sentido del humor. ¿Saben qué? Estaba viendo un documental acerca de animales y diversos animales. Estaba descubriendo, oiga, Dios hizo a cada animal único y diferente. No solo en cómo se miran, pero en sus hábitats, lo que hacen, cómo comen, cómo se comportan, cómo se sostienen, cómo viven. Dios hizo todo único. Ahora, le pregunta a Job, ahora sí, contéstame. Y Job habla con el Señor y le dice de la siguiente manera. Capítulo 40, del 3 al 4. ¿Qué puedo responder? Yo, que soy tan poca cosa, prefiero guardar silencio, dice Job. Ya he hablado una y otra vez y no tengo nada que añadir. En otras palabras, ya hablé demasiado. Sigue hablando. Ahora hablemos de justicia. Ya te enseñé mi creación y toda mi grandeza y cómo la sostengo y cómo opero en ella. Ahora déjame hablarte de mi justicia, le dice el Señor. Muéstrame tu valentía. Respóndeme a estas preguntas. ¿Pretendes declararme injusto y culpable a fin de que tú parezcas inocente? El Señor le pregunta, ¿me estás echando la culpa de tus problemas a mí? ¿Para hacerme el culpable a mí? Muchos de los ateos, este es su argumento. Dios no existe, porque su infortunio le echan la culpa a Dios, para verse ellos inocentes. ¿Acaso eres tú tan fuerte como yo? ¿Es tu voz de trueno como la mía? Reviste entonces de grandeza y majestad, cubre de gloria y esplendor. Miras a todos los orgullosos y te riendas a tu furor y humillarlos. Luego le da el Señor dos animales más y termina su discurso. Dos animales con nombres muy raros: Behemoth
que probablemente pudo haber sido un hipopótamo, y a lo mejor en ese tiempo eran más grandes los hipopótamos. Y le dice, ¿lo puedes hacer tu mascota, Behemoth? Yo sí. ¿Lo puedes hacer tú? Y luego habla de otro, Leviatán, que probablemente pudo haber sido como un tipo de cocodrilo. ¿Puedes dominarlo? ¿Puedes controlar a este animal? Muchos tratan de pelear contra ellos, pero no los pueden tener como un perrito. Nunca puedes dominar a un cocodrilo. Es un peligro. No puedes domesticar a estos animales. Pero dice el Señor, ellos responden a mi voz. Y Pablo, ¿qué es todo esto? Me dice, hermano Israel, ¿de qué está hablando todo esto? No tiene nada que ver con la vida de Job. Y tiene que ver todo con ello. Cuando Dios le dice, es que estás poniendo tantos tus ojos en tus problemas. Necesitas empezar a poner tus ojos en mí. ¿Sabes? Que yo tengo el control para cuidar todo esto. Sin embargo, estoy tomando tiempo para hablar contigo. Porque me interesas tú. Me interesan tus problemas. Me interesan tus heridas, tus tristezas, tus dificultades. Me interesas cada parte de tu vida. Como si fueras la única persona en la tierra. He puesto mis ojos sobre de ti. Si tú me preguntas, yo te contesto. Si tú me buscas, tú me encontrarás. Y empieza a descubrir, pero también tienes que descubrir esto. Tienes que descubrir que yo soy más grande en mis propósitos. Yo sé lo que hago. Quizás las cosas que están a tu alrededor no suenan como que yo tengo, y yo sé lo que está pasando con tu vida, pero déjame decirte, yo sé por qué lo hago. Yo sé por qué permito sus problemas, y déjame decirte, yo que soy sabio, es como lo está hablando el Señor que es sabio, dice, mira, yo sé el resultado de ellos y lo que voy a hacer. Y va a resultar para tu bien. Te voy a ayudar. Tienes que creer que yo soy el infinito Dios, que conozco tu pasado porque yo ya estuve en él, y conozco el futuro aún de la última generación de tu familia, tus nietos, tus bisnietos y tataranietos. Ya sé cómo se van a llamar. Yo sé las generaciones futuras. Yo los conozco y yo sé lo que quiero hacer con tu vida, porque sé a dónde te quiero llevar y las generaciones siguientes a la tuya. Aleluya. Yo soy el Dios omnipotente. Todo lo puedo. Puedo controlar el universo y puedo controlar las cosas más pequeñas. Ni las células se mueven sin mis órdenes. Yo tengo el poder para hacer cambiar tu futuro. Solamente confía en mí. Entiende que yo estoy de tu lado y no en contra tuya. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús si se lo quiere dar. Mire, yo le decía al Señor, Señor, en este día, ayúdanos a reconocer tu grandeza y lo diminuto de nuestros problemas. ¿Sabe? No sé si se acuerdan ustedes, ¿alguna vez se rasparon cuando niños? Una vez me dio un cortoncito aquí, todavía tengo la marca, y todavía me acuerdo de esto como si fuera, quizá tenía como 6, 7 años, me puse a lijar un palo con una navaja, a tratar de limpiarlo, y la navaja, limpiándolo, me corté aquí, y me salió sangre, y fui corriendo con mi papá, me corté, me duele, me salió sangre, y recuerdo que mi papá me dijo, uy hijo, está feo, se te va a salir todos los intestinos por ahí. Y entonces fue cuando me asusté, de veras papá, dejé de llorar ahí, de veras papá, dije, no hijo, eso no es nada, esto no es nada, no te preocupes, va a pasar. Y cuando nos ponemos a pensar en las cosas que antes de niños nos dolían, un rasponcito, me raspé, papá, me raspé. Un niño diciendo, ¿por qué lloras? Es que mi hermanito me miró feo. Nos ponemos a llorar por pequeñez, y cuando crecemos nos damos cuenta de las cosas que realmente importan.
Y Dios le estaba abriendo los ojos a Job, porque todavía miraba con ojos pequeños y decirle, tus problemas son pasajeros, esa crisis, esa situación es pasajera, pero tienes que aprender a reconocerme a mí como Dios. Tú no eres Dios y nunca tu justicia será suficiente para merecer mis bendiciones. Hace tiempo trató Dios con mi vida en esa área. Ya tiempo de ser creyente, ya sirviendo al Señor y habiendo alcanzado muchas cosas en el Señor. Y de repente pruebas empezaron a venir tan fuertes sobre mi vida y perdí todo apoyo que pudiera tener. Cuando antes podía decir, oh Señor, he alcanzado, soy un siervo de Dios, he trabajado en la obra, me enseñó el Señor que todo lo que podía llegar a ser no era por los dones, ni la gracia, ni nada que Él ha puesto en mí, pero era por Él. Su grandeza, su majestad en mi vida era todo lo que necesito. No soy yo, pero es Él en mi vida. Y entonces tienes que aprender a la siguiente cosa. La enseñanza más grande que puedas recibir en la vida: a ser humilde. Job tuvo que aprender a humillarse delante de Dios. Y estas pruebas quebraron su orgullo, quebraron todo lo que él conocía, que decía, con esto la hago. Lo quebró para decirle, tienes que aprender a respetarme más, reconocerme como Dios, rendirme tu vida completamente a mi dirección, a mis propósitos, confiar y depender en mí, que yo sé lo que hago. Miren las mariposas. Las mariposas no obtienen su belleza sino solamente en el dolor. Miren, hasta en eso tenemos la sabiduría de Dios. Las mariposas empiezan con un gusano horrible, un gusano feo que se mete en una larva todavía más horrible, hecha por su baba, que se hace dura. Y algo en el interior empieza a formarse en la larva. El proceso más importante para la larva, para la mariposa, para salir, es cuando ella rompe la larva después de que ha sido transformada y le salieron alas. Porque ese empujón constante tratando de salir de la larva empieza a crear una fuerza en él que ayuda a que sus alas se fortalezcan. Déjame decirte algo. Nuestra fortaleza es mantenernos humildes a Dios. Si no eres humilde, Dios no te puede bendecir. Si no le rindes y reconoces a Dios como el más grande ser de toda la tierra y vives de esta manera, Dios no puede bendecirte. La Biblia dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta, ¿qué? Será humillado. Y le dijo Dios quería tanto a Job, lo amaba tanto, que le dijo, te quiero bendecir, pero no te puedo bendecir así. Déjame quebrarte. Déjame enseñarte a ser humilde. Déjame enseñarte que en mí puedes ser fuerte, que no es tu inteligencia ni habilidades, pero soy yo en tu vida. Soy yo en ti. Déjeme terminar como terminó la historia de Job. Job reconoce al Señor. Dice así, el último pasaje me encanta, capítulo 42, responde Job, la segunda vez que habla Job a Dios, y dice, yo sé ahora que tú todo lo puedes, y que no hay nada que yo pueda realizar, nada. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entendía, cosas tan maravillosas que no puedo comprender.
tú me dijiste, escucha que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora solo te había oído de oídas, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto y arrepiento, sentado en polvo y ceniza. Son unas palabras profundas de entrega y dedicación. Yo sé, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Yo no. No soy yo, eres tú. Tu grandeza, tu poderío en mi vida. Cuando este hombre reconoció la grandeza de Dios, Dios vio su humildad y su cambio y su entendimiento de Dios. Dijo, ahora sí, te puedo promover. Estás listo para tu bendición. Dice, Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, ellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 14 hijos y 13 hijas. A la mayor la llamó Gemimna, a la segunda Kesía y a la tercera Keren-Hapuk. Y no había en todo el mundo mujer tan bonitas como las hijas de Job. Ahora, siendo padre de una niña, yo no sé si esto sea una bendición o no, pero le dio las mujeres más bonitas de toda la tierra. Ojalá le haya dado la escopeta más grande también, ¿verdad? Amén. Le dio las chicas más lindas del pueblo. Lo bendijo con riqueza, le dio sus hijos de vuelta. Su padre las hizo heredar de sus bienes juntos con sus hermanos. Así termina la historia de Job. Job empieza con un hombre bueno que hacía muchas cosas para Dios y terminó con un hombre humilde que conocía a Dios. Conoció un hombre bueno que tenía bendiciones de Dios y le iba bien y prosperaba. Pero terminó con un hombre que se encontró a Dios y que encontró la fuente de la bendición, no las bendiciones. Y a partir de ese momento las bendiciones empezaron a tener insignificancia y el que tuvo gran importancia en su vida fue el bendecidor. Vamos a ponernos en nuestros pies el día de hoy. Estando en medio de la prueba que les comentaba hace un momento, estaba en un momento bien doloroso en mi vida trabajando. Tuve que dejar muchas posiciones de honor y cosas con las que podía sentirme muy honrado. Y mi primer trabajo que tuve que tomar después de que dejé el ministerio a tiempo completo fue trabajando en una cocina, y uno de mis trabajos era lavar platos. Ahora, lavar platos no tiene nada de malo, solamente para aquellos que no nos gusta lavar platos. Ese es lo único detalle. Y eran ollas grandes, llenas de grasa. Diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y una de esas veces lavando platos, porque Dios, tú te puedes encontrar con Dios donde quiera. Y yo me encontré con Él.